Iker y... ¿Cómo te llamas, preciosa? Teresita. Lupita, ¿verdad? Teresita. Teresita. Dice la palabra que de los niños es el reino de Dios. Es una bendición que los niños escuchen la palabra. A lo largo de las escrituras, nosotros podemos ver que hay una concordancia, un concierto y un orden. ¿Cuál es el problema del hombre? Es que no logra entender el orden en la palabra, el concierto, la sintonía, la perfección de las Sagradas Escrituras. Si nosotros revisamos el Nuevo Testamento, solamente hay 8 escritores en el Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, Judas. Son 8 escritores inspirados por el Espíritu Santo y todos los 8 coinciden en que el problema del hombre es el pecado. En que lo peor que a un hombre le puede pasar es que Dios lo haga a un lado, es que Dios se separe de él. O sea, sin embargo, a veces, como todavía no entendemos, todavía no tenemos ese discernimiento, podemos ser llevados por vientos de doctrina. Hoy vamos a ver un tema cuyo título es Lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Dicho de otra manera, la voluntad de Dios. Para mayor entendimiento, lo que Dios quiere. Un clamor de Cristo, lo vamos a ver en Mateo 6, versículos 9 y 10. Y le voy a pedir a Luciano que lea este versículo. Mateo 6, del 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Esta es la oración universal enseñada por nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Nosotros, como discípulos, como alumnos de Cristo, debemos obedecer esto, o sea, orar de esta manera, porque Jesús nos enseña a dirigirnos al Padre y que este clamor sea realmente sincero, porque Dios no quiere una oración memorizada. Dios no quiere que hablemos con Él por medio del intelecto. Él no quiere que le demos frases sin sentido, sin que se involucre nuestra convicción. Dios quiere una relación consciente, un contacto real, una relación. Y nosotros debemos valorar la relación de Dios. Todas las relaciones con la familia, con los hijos, con los amigos son importantes. Sí, son importantes. Son nuestro prójimo. Pero la Biblia dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios es obedecerle. Entonces, si cambiamos el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, podría decir, obedecerás a Dios sobre todas las cosas. Y la relación más importante de nosotros, o para nosotros, debe ser nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Padre. Vemos en la actualidad un mundo que va de mal en peor. Pero pues ni modo, decimos, todavía no han llegado al conocimiento de la verdad. Pero ¿saben qué es lo más triste? Y lo más triste y preocupante, diríamos, aquellas personas que ya llegaron a Cristo, que ya llegaron a la palabra y que tienen mucha confusión respecto a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Con demasiada facilidad
el hombre repite mentiras. Con demasiada facilidad el hombre hurta. Con demasiada facilidad el hombre cae en los lazos del diablo, en las trampas. Y aunque sea cristiano, con demasiada facilidad cae en las envidias, en las codicias, en las competencias entre hermanos, porque no hay ningún esfuerzo en hacer lo malo. No hay ningún esfuerzo en ser religioso. No hay ningún esfuerzo en agradarnos a nosotros mismos. Es muy fácil. Es muy fácil. Y aquellas personas que siendo cristianas niegan el castigo de Dios, es porque realmente tienen miedo ellos a ser castigados. Es curioso. Porque hay creyentes que no soportan los temas sobre pecado, que no soportan los temas sobre infierno, que no soportan los temas sobre castigo de Dios, porque ellos quieren un Dios amoroso, que no castigue, un Dios que no tenga un infierno, y por lo tanto están negando también el cielo y están negando la doctrina cristiana. Es curioso. Entonces estos creyentes se comportan como los incrédulos, porque los incrédulos, es curioso, me da mucha curiosidad porque dice un incrédulo, el que no cree en la Biblia, es que el infierno no existe, es que Dios es bueno, todos nos vamos a ir al cielo, es que yo soy bueno. ¿Y por qué entonces recurre a amuletos? ¿Para qué necesita un amuleto? ¿Para qué necesita un fetiche? ¿Para qué necesita una imagen? ¿Para qué necesita una estatua? ¿Para qué? Si dice que Dios es bueno y se va a ir al cielo, entonces cree que ese amuleto le protege porque se siente inseguro. No sé si nos queda claro. Entonces, una persona que no soporta el tema del pecado es porque seguramente tiene miedo porque es pecado. Nosotros que sabemos que tenemos un Dios amoroso y perdonador, y que por la sangre de Cristo se han limpiado todos nuestros pecados, no tenemos miedo de confesar nuestro pecado, no tenemos miedo de hablarlo, no tenemos miedo de decir lo que éramos antes para glorificar a Dios. No nos da miedo decir yo era bien chismosa, yo era bien criticona, yo era bien ególatra, yo era bien orgullosa. No nos da miedo ni vergüenza, porque es lo que éramos. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero curioso, aquellas personas que niegan que el infierno sea real, ¿saben quién niega el infierno? El mismo Satanás. ¿Qué le dijo a nuestros primeros padres? Si ustedes comen de ese fruto van a morir. Y Satanás les dijo, no moriréis. Y les dijo, ¿sabe Dios que van a ser abiertos sus ojos? Y ellos ya veían, ya estaban en la presencia de Dios. Este es un tema muy, muy importante, es un tema fundamental, lo que Dios quiere, y que Dios sea quien nos ministre el día de hoy. Vamos a continuar con Romanos 12:2. Volviendo al tema que leímos al versículo, que se me pasó comentar lo siguiente, el clamor es de Jesucristo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que en el cielo todos hacen lo que Dios quiere. Y Jesús nos enseña a clamar lo mismo para que nosotros los hombres hagamos lo que Dios quiere. Así como en el cielo los ángeles hacen lo que Dios quiere, nosotros también hagamos aquí en la tierra lo que Dios quiere. Esto es algo muy importante. Romanos 12:2, Lluvia Sacil, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Esta preciosa instrucción del apóstol Pablo nos invita a que no nos amoldemos al mundo,
que no sigamos el patrón del mundo, que no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo, porque el mundo deforma la imagen de Dios en nosotros, porque el mundo deforma la semejanza que Dios puso en nosotros. Dios puso la semejanza o la imagen en nuestro carácter. Dios nos hizo, dice la palabra, bien. Todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera. Nos hizo completos, pero nosotros fuimos deformados conforme fuimos creciendo. Entonces el mundo arruina la semejanza del hombre con Dios, la arruina, la deforma. Pero Dios es increíble, hermanos. Lo que Dios quiere no es un misterio. Aquí está. Aquí está plasmado lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere no está oculto. Lo ha revelado por escrito en la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es fácil de entender, porque Dios lo da a conocer. Y Él quiere que nos enteremos de su voluntad. Entonces nadie va a tener excusa. Es que yo no sabía. Lo que Dios quiere, repito, no está en oculto. Está a la luz de las Sagradas Escrituras. Romanos 12:2 dice que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tiene 3 características que todos hemos memorizado y nos encanta decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nos encanta que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a dar esos regalos espirituales porque Él quiere lo bueno para nosotros y lo bueno y agradable y perfecto. Pero nos falta la parte en la que nosotros nos tenemos que involucrar para que nosotros seamos recompensados, para que nosotros tengamos esas bendiciones de Dios. Y aquí es donde nosotros vamos a entender algo. Vamos a recordar también Isaías 55 y le voy a pedir a Patricio, por favor. Versículo 8, Patricio, por favor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y aquí hay una afirmación, porque vuestros caminos, porque mis caminos no son vuestros caminos, y vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay 2 caminos, el del hombre es diferente al de Dios, lo dice. Mis caminos no son los de ustedes. Y hay 2 pensamientos, y sus pensamientos no son mis pensamientos. Por eso es necesario que sepamos lo que Dios quiere. Me preguntaba mi hijo Salvador, mamá, ¿cómo puedo identificar cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad de Dios? Solo hay una manera, mi amor, que conozcas la voluntad de Dios en la palabra. Lo que Dios quiere está escrito. Porque el diablo es tan astuto, tan hábil para engañarnos, que si no conocemos la voluntad de Dios, si no sabemos lo que Dios quiere, si no aprendemos la Biblia, nos van a engañar. Puedes pensar que estás haciendo lo correcto cuando realmente estás desagradando a Dios. Lo que Dios quiere lograr o lo que Dios quiere que hagamos está en la Sagrada Escritura y está plasmado a manera de instrucciones, que también reciben el nombre de mandamientos y también recibe el nombre de órdenes. Y estas 3 características es fácil de comprobar. ¿Es bueno mentir? No. ¿Es agradable mentir?
No. ¿Es perfecto mentir? No. ¿Es bueno decir verdad? Sí. ¿Es agradable decir verdad? Sí. ¿Es perfecto decir verdad? Sí. Y si nosotros revisamos los 10 mandamientos, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero siempre tener en cuenta estas 3 características, porque el hombre confundido con el placer temporal, hay cosas que le van a parecer agradables al hombre, pero no son agradables para Dios. Y las consecuencias, aunque sean agradables para el hombre, el momento de que esté ejecutando, las consecuencias van a ser desagradables y van a ser terribles. Porque Dios se aleja de aquellos que no le obedecen. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que cumplamos sus anhelos. Dios quiere que satisfagamos sus deseos. No porque lo necesite. Si nosotros nos damos cuenta, Dios es omnipotente. Dios no necesita nada. Dios es eterno, pero determinó darle a Huicho su voluntad, a Miguel, a Patricio, a Ángeles, a Lluvia, a Luciano, a Margarita, a todos nosotros. Le voy a dar su voluntad a Huicho. Entonces nos dio nuestra voluntad. Entonces lo que Dios quiere es sobre nuestra conducta. Lo que Dios quiere es sobre nuestra forma de enfrentar la vida. Lo que Dios quiere es transformar nuestro corazón. Lo que Dios quiere es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Para quién? Para nosotros y también para Dios. Vamos a hacer algunos ejemplos para que nos quede claro cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios nos da su Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es espíritu de poder. Porque el Espíritu Santo es espíritu de amor. El Espíritu Santo es espíritu de dominio propio. Hemos leído muchas veces en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Y aparece gozo, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y templanza. El primer fruto o el fruto principal es el amor y el último que menciona es dominio propio. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Yo te mando que te esfuerces, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos da de su Espíritu Santo como un regalo, como una gran bendición para que podamos hacer su voluntad. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos? Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y qué difícil es mantenerse en santidad. Y entonces los discípulos le dijeron, pues nadie va a ser salvo. Y Jesús le contesta, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Esta es una iluminación grande, hermanos. Todo aquello que el hombre pueda hacer sin Dios, no es la voluntad de Dios. Y aquello que el hombre sí puede hacer porque tiene a Dios, es la voluntad de Dios. Por poner ejemplos, miren, es fácil hacer un altar. Cualquiera, hasta un asesino puede hacer un altar. De hecho, le hacen altares a la Santa Muerte. Hasta un borrachito puede hacer un altar. Toda persona que se lo proponga puede hacer un altar.
Pero ser un altar, ¿es fácil? Ser un altar, ¿verdad que no? ¿Es fácil hacer un templo? Sí. ¿Es fácil hacer una construcción de piedra? Claro. ¿Es fácil ser templo santo? Nosotros somos templos hechos por manos humanas. ¿Es fácil criticar, murmurar, quejarse? Sí. ¿Es fácil refrenar la lengua? ¿Verdad que no es fácil? ¿Es fácil ver los defectos de los demás? Facilísimo. ¿Es fácil ver tus propios defectos? ¿Verdad que no? Y la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios nos da su Espíritu Santo porque Dios quiere, y aquí hay una voluntad de Dios, quiere que lo respetemos. Dios quiere que le creamos y que si decimos creerle, que sea evidente, porque la fe sin obras es muerta. Si decimos que le creemos, nuestra vida lo debe mostrar, nuestra conducta lo debe mostrar, nuestra actitud lo debe mostrar. Dios quiere que lo tomemos en cuenta. Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que cada corazón humano satisfaga sus deseos, o sea, los deseos de Dios. Las instrucciones de Dios son claras. Modificar nuestra conducta. Y tenemos como modelo a Jesucristo. Los que escribieron el Nuevo Testamento, que son 8 personas, testifican sobre Cristo, hablan sobre Cristo. Y Cristo es el ejemplo más hermoso que tenemos como modelo para que sigamos sus pisadas. Jesucristo mostró una rendición voluntaria. Jesucristo mostró una sumisión total a su Padre. Jesucristo mostró valentía, firmeza, fortaleza, poder, valor. Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Y Dios mismo reconoció: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque Jesús hizo lo que Dios quiere. La máxima sumisión, la máxima rendición, la máxima manifestación de la obediencia, la evidencia de la obediencia es el gran Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer Lucas 22:42. Cuñado, ¿nos ayudas? Lucas 22:42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren, Jesús puso en la balanza lo que Él quería y lo que Dios quería. Él no quería morir de la manera que sabía que iba a suceder. Por eso le pide al Padre: pasa de mí. Un hijo rogándole al Padre: pasa de mí esta copa, Padre. ¿Y saben cuántas veces se lo pidió? 3 veces. Pero agrega: pero que no se haga
lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús entendió perfectamente la respuesta del Padre. Entonces, podemos mirar en la encarnación de Dios el más grande acto de rendición, sumisión, obediencia, humildad voluntaria. La encarnación. Repito, la encarnación es el más grande acto de rendición, sumisión, obediencia, humildad. La encarnación de Dios, la encarnación del Verbo. ¿No ha sido superada la encarnación? Claro que fue superada. ¿Saben qué acto superó la encarnación? La muerte de cruz. Y vamos a leerlo en Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Karina, por favor. Está antes de Gálatas. Filipenses 2, Del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Muchos estudiosos bíblicos coinciden en que esta porción es la porción más impresionante de la literatura universal, de la literatura en general, porque muestra la humildad de Dios, muestra la humildad de Cristo al haberse despojado de su gloria, al haberse despojado de su grandeza, al no aferrarse a su naturaleza divina. No se aferró a su naturaleza divina, sino que tomó forma de humano, tomó la naturaleza humana, encarnó. Entonces, estos dos actos de humillación efectuados por la misma persona, el Cristo. La encarnación, superada la encarnación por la muerte de cruz. Una actitud digna de ser imitada. Una actitud de humildad en la que Dios se rebajó voluntariamente en forma de hombre, en el que Dios se manifestó de manera humana, limitado y para ser tentado. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús a su Padre la manifestó con su vida y Jesús nos llama a seguirle y a poner en práctica lo que Él nos enseña. Dice en Lucas 9, y vamos a leer Lucas 9 del 23 al 24. ¿Nos ayudas, Miguel Ángel? Lucas 9 del 23 al 24. Y decía a todos:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Amén. El que habla aquí es el Salvador de nuestras almas. Y hay una instrucción: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere aprender de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguir mi ejemplo, si alguno quiere seguir mis pisadas, si alguno quiere honrarme, si alguno quiere reconocer que yo soy Rey y Señor, dice aquí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es decir no a lo que tú quieres. Negarse a sí mismo significa hacer lo que Dios quiere, someter la carne. Niéguese a sí mismo. Lleve su cruz cada día. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Ya me queda poco tiempo, pero vamos a tratar de resumir esto. El mundo está lleno de mentirosos. El mundo está lleno de corruptos. El mundo no necesita más ladrones. No necesita más personas que hagan lo malo. El mundo necesita hombres valientes, luminares de Cristo. El hombre necesita hombres valerosos que luchen contra el pecado. Entonces vamos a poner algunos ejemplos para que nos quede clarísimo, hermanos. Ya nos queda claro que lo que es fácil, lo que puede hacer cualquiera, no es lo que Dios quiere. Y que despertemos, ¿qué es lo que Dios quiere? Cualquiera puede prender una veladora, hasta un niño. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede hacer un gremio, cualquiera puede hacer una procesión, cualquiera puede correr un maratón. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede fabricar una imagen, cualquiera lo puede hacer. Pero no cualquiera puede ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. No cualquiera se consagra a la palabra de Dios. Solo los valientes, hermanos. Cualquiera puede tener un amante. Acá le llamamos querido. Cualquiera puede tener un querido. Es fácil ligar un querido, facilísimo. El mundo ofrece todo, los moteles, es requete fácil. Pero no cualquiera consagra sus ojos para su esposo o su esposa. No cualquiera consagra su cuerpo para su pareja. No cualquiera es fiel. No sé si estamos entendiendo. Eso es lo que quiere Dios. El verdadero hombre es aquel que tiene ojos para una sola mujer y que tiene su cuerpo para una sola mujer. La verdadera mujer es aquella que tiene ojos para su hombre, uno solo, su cuerpo para su varón. Cualquiera, hermanos, imita un vocabulario, una grosería, esos lenguajes tan vulgares, esos lenguajes tan grotescos que se escuchan en las canciones tan terribles que ministran a la juventud actual. Cualquiera imita ese vocabulario. Lo imitan chicos, jóvenes, cualquiera. Pero no cualquiera guarda su boca y mejora su vocabulario. No cualquiera. No cualquiera refrena su lengua. Cualquiera se ama a sí mismo. Cualquiera se enaltece, pero no cualquiera se humilla. Todos quieren ser servidos. Es muy bonito ser servido, pero no cualquiera quiere servir. No cualquiera quiere amar a su prójimo. Jesús se hizo siervo y esclavo en beneficio del hombre. Siervo y esclavo de Dios en beneficio del hombre. Dios quiere que seamos siervos y esclavos de Él en beneficio del prójimo. Cualquiera se compara con los demás para ponerse por arriba. Cualquiera compite, pero no cualquiera estima a los demás como
superiores a Él mismo. Y escuchen, todos cometemos pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cualquiera comete pecado, es bien fácil, pero no cualquiera reconoce su pecado, no cualquiera confiesa su pecado y no cualquiera se arrepiente de su pecado. Cualquiera grita, cualquiera se enoja, cualquiera muestra su indignación, pero no cualquiera muestra su amor. Hemos leído que Dios muestra su amor en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió. Que seamos valientes para mostrar el amor, que seamos valientes, valerosos para expresar, manifestar el amor y trabajar íntimamente con Dios la ira, el enojo y la ofensa. Porque resulta que nosotros somos al revés. Qué fácil mostramos el enojo, la ira, gritamos, reclamamos, peleamos, ni vergüenza nos da. Y el amor, bien que lo ocultamos en nuestro sentimiento. Amo a mi mamá, amo a mi hijo. Entonces tenemos que ser valientes. Dios quiere que mostremos el amor a Él y al prójimo, que manifestemos el amor y que trabajemos esas emociones destructivas como la ira, como la ofensa, como el enojo, como la amargura, como la contienda, como la vanagloria. Qué fácil es ofender y qué difícil es pedir perdón. No cualquiera pide perdón. Qué fácil es guardar rencor y qué difícil es perdonar. Dios quiere que le seamos fiel, que le seamos leales. Dios quiere que hagamos lo que Él desea. Porque no hay mérito, hermano, en hacer lo que todos pueden hacer. Y la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros es que vamos a ser capaces de luchar contra el pecado y salir victoriosos. ¿Qué significa entonces? Agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios es manifestar el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Es algo sorprendente, maravilloso, que Dios obre en cada uno de nosotros. La obra de Dios, la obra del Espíritu Santo dentro del hombre debe ser visible. No hay pretextos, no hay excusa, porque cualquiera puede poner pretextos, cualquiera puede poner excusas, cualquiera puede hacer ídolos, cualquiera sigue tradiciones, cualquiera lo hace, hermano. La gritería. Cualquiera puede hacerse rico de manera ilícita. Cualquiera puede vender droga. Cualquiera puede hacer fraude. Cualquiera puede estafar. Pero no cualquiera. Trabaja, se esfuerza, trabaja con honestidad. Cualquiera es avaro, pero no cualquiera gana el pan con el sudor de su frente. Hay una lista grande, pero creo que la idea ha sido transmitida. Lo que puedes hacer sin Dios no es la voluntad de Dios. Lo que cualquiera puede hacer no es la voluntad de Dios. Lo que solamente podemos hacer cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, cuando nos sometemos, cuando somos sumisos, cuando nos derrotamos delante de Dios y cuando permitimos que el Rey y Señor Jesucristo gobierne nuestros corazones, esa es la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto?
o eres cobarde. Esta es la palabra, hermanos. Vamos a pedir a Dios que sigamos estudiando su palabra y que conozcamos su voluntad y que comprobemos si lo que vamos a hacer, si lo que vamos a decir es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Le pido a Karina que ore por esta palabra. Padre bueno, Padre amoroso, gracias te damos, Señor. Una vez más escuchamos tu palabra y nos confrontas, porque hacer tu voluntad es de valientes, Señor. Te ruego por los que estamos aquí presentes, que nos ayudes y que pongas en nuestro corazón hambre de conocer tu voluntad, que es solamente a través de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque no es fácil, este mundo nos distrae, hay demasiada maldad y muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos haciendo lo malo, cuando te ofendemos, Señor. Te ruego que nos ayudes, porque necesitamos de tu guía. Solamente conociendo tu palabra es que vamos a poder obedecerte y no caer en ningún pecado que a ti te desagrada, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.